Soy Sergio Miro. Vamos a hablar de Europa. La ola de calor deja por lo menos 460 personas fallecidas. Las elevadas temperaturas persisten en Europa y se mantendrán altas en países como Portugal, Italia, el Reino Unido y especialmente Francia, que alargó la alerta por al menos 5 días más. Los termómetros en la mayoría del continente superan los 40 grados, mientras las autoridades piden a la población evitar actividades al aire libre. Recordemos que allí Europa también ha venido enfrentando una ola de calor muy fuerte en los últimos días. Y a propósito de esto tenemos un invitado. Saludo a José Ángel Núñez, es climatólogo de la Agencia Estatal de Meteorología de España, que está con nosotros. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde España, buenos días a América. Correcto, buenas tardes desde España. Quisiera preguntarle entonces, en este momento, ¿cómo está la situación allí en la ola de calor de Europa? ¿Qué viene pasando? Bueno, viene pasando que desde final de mayo estamos teniendo temperaturas anormalmente altas. En regiones del sur como España, Portugal, están siendo muy extremas, pero quizás estemos más acostumbrados a estos valores. Están siendo valores extremos, desde luego, pero nuestras infraestructuras, nuestros hogares están más acostumbrados. Y sí que es insólito en países ya más al norte, Francia, Alemania. Alemania ayer emitió un informe pues estimando que la mortalidad, el exceso de mortalidad debido a la ola de calor había sido de más de 4.000 personas. No quiere decir que sean muertes directas provocadas por el calor, sino muertes pues, en personas más vulnerables, personas mayores, personas con patologías previas. Las infraestructuras en muchas zonas de Europa no están adaptadas a estas temperaturas tan altas que estamos teniendo, y es que el calor se prolonga en sucesivas oleadas ya desde final de mayo, mes y medio. Quisiera preguntarle por este mapa que estamos viendo en este momento en las imágenes. Sí, bueno, ahí vemos pues, prácticamente temperaturas altísimas en Europa. Pues vemos Francia, ¿no? con temperaturas pues, que superan los 40 grados. Eso, desde luego, es inusual, es algo que se está produciendo ahora como un fenómeno nuevo y está provocado. Hay dos motivos fundamentales. Desde luego, la intensidad de las olas de calor, no solamente en Europa, sino las que estabais relatando, que están ocurriendo también en América, están muy relacionadas con el cambio climático, con el ascenso de las temperaturas provocado por la modificación química de la atmósfera, por la emisión de combustibles fósiles. Europa es el continente en el que más han ascendido las temperaturas, y es por eso por lo que estos fenómenos ahora son más intensos que lo que eran antes, con temperaturas de récord. Y también una modificación en la circulación de la atmósfera está dando lugar a ondas atmosféricas mucho más lentas, de movimiento mucho más lento, a veces estacionarias sobre una zona, y esos cambios en la circulación está dando lugar a que estos fenómenos sean mucho más persistentes. Antes podían durar 1 o 2 días, aunque no de esta intensidad, y ahora se prolongan durante semanas. ¿Cuál es la explicación de estos récords que se están viviendo? Bueno, el récord principal que es el aumento de temperaturas. Por la forma en que se distribuyen las temperaturas a lo largo de una distribución estadística, implica que un aumento de la temperatura media, hay que tener en cuenta que Europa es el continente donde más están ascendiendo las temperaturas, casi algo más de medio grado por década. Esto implica que los episodios fríos van a ser más raros. Las olas de frío históricas probablemente no se van a repetir, y al revés, estas olas de calor que antes no se registraban en Europa, por eso no estamos preparados, o gran parte del continente no está preparado para ello, ahora son más frecuentes, más duraderas, más extensas, porque están abarcando a gran parte del continente y están muy relacionados con el cambio climático, que provoca masas de aire mucho más cálidas sobre el continente europeo y más estacionarias. Hay una particularidad que ha venido presentando la zona de Andalucía en España, ¿no? Sí, bueno, la zona de Andalucía, la zona del sur del continente, Andalucía, Extremadura, zonas del sur de Portugal,
son históricamente las zonas donde se han registrado las temperaturas más altas del continente, o con otras zonas del sur de Italia o zonas de Grecia. Son las más próximas al continente africano, son las más próximas al desierto, y cuando las masas de aire pues invaden Europa, la primera zona que abordan es Andalucía. Pero, Sur del bueno, continente. los que hayan visitado Andalucía pues verán las típicas casas pintadas de blanco, muchos de los locales, desde luego todos los hospitales públicos o hoteles están acondicionados, y eso hace que, aunque el calor en Andalucía sea mucho más intenso, hay una adaptación a estas temperaturas, cosa que no ocurre en otras zonas del continente donde no existe aire acondicionado en los servicios públicos, y donde estas olas de calor tan intensas que antes no se producían pues provocan una mortalidad tremenda. Usted ahora me comentaba algo que me llamó mucho la atención y es sur del continente europeo, de pronto ya acostumbrados a estas altas temperaturas, muy a pesar de que han sido altísimas, pero hay regiones de Europa que no habían, digamos, padecido este tipo de situaciones y que no están acostumbrados, ni siquiera saben cómo enfrentarlo en algunas zonas. Sí, porque incluso, claro, estos países como Francia, en Francia hay un debate muy intenso sobre cómo adaptarnos a estas temperaturas, porque allí no, en muchos de los servicios públicos no tienen aire acondicionado, entonces Correcto. pues está el debate sobre si acondicionar todos los servicios públicos, porque tuvimos ya un primer aviso hace algo más de 20 años, en la gran ola de calor europea del verano del 2003, que se estima que provocó más de 40.000 fallecidos a causa de las altas temperaturas, fallecidos de forma indirecta por agravamiento de enfermedades, no fallecimientos directos. Y en esta ola de calor de final de julio de final de junio y principio de julio, pues ya son miles los fallecimientos que se cuentan. Entonces, el cambio climático a corto plazo es imparable. El problema está identificado, mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, pero mientras tanto no queda más remedio que adaptarse, y eso es lo que tendremos que hacer los europeos, adaptarnos a estas circunstancias que antes no se producían nunca y ahora cada vez son más frecuentes e intensas. ¿Cómo está en este momento la sensación térmica en Valencia, donde usted se encuentra? Bueno, en Valencia estamos entre dos olas de calor, porque ayer dimos por finalizada una ola de calor que se ha prolongado durante los primeros días del mes, pero estamos a las puertas de una nueva que promete ser aún más intensa, que afectará a gran parte de Europa, porque hasta ahora el calor que se ha producido es un calor por la configuración meteorológica, grandes anticiclones en los que el aire descendente se reseca y se recalienta, pero es probable que la ola de calor de la semana que viene se produzca con una entrada de aire sahariano que además irá cargada de polvo en suspensión. En estos momentos la temperatura en Valencia son 32 grados, pero con una sensación de bochorno como la que describíais vosotros, porque la combinación de calor y humedad, una humedad del 60-70% con 32 grados, pues hace unas sensaciones térmicas de 36 o 37. Y lo peor de todo es que apenas refresca por la noche, y las noches pues también se hace difícil conciliar el sueño. Claro que sí, para ir finalizando esta conversación y con base en lo que usted me acaba de comentar, ¿hay recomendaciones que podamos entregarle a las personas que nos puedan servir tanto en Europa, donde nos están viendo, pero también aquí en Colombia, donde estamos viviendo el fenómeno del Niño y también tenemos altas temperaturas en algunas regiones del país? Claro, es que el fenómeno del Niño que se está desarrollando y que tomará su máxima intensidad pues después del verano, es un factor añadido más para que las masas de aire que circulan por el planeta sean aún más cálidas. Los reporteros, los corresponsales que han estado entrevistando, pues han dado unas recomendaciones muy lógicas y que son de sentido común. Hidratarse bien, no hacer actividades físicas en las horas centrales del día, protegerse del sol. Lo que pasa es que estas son recomendaciones generales para adultos sanos, ¿no? Y que es dentro del sentido común, pero hay unas recomendaciones que hay que tener especial precaución con aquellas personas más vulnerables, porque las personas mayores no tienen la misma sensación de sed que tenemos los adultos sanos, los niños, personas con patologías previas. Con esas personas sí que hay que tener especial precaución, interesarnos por ellas,
para que estén bien hidratados, para que beban agua. Y desde luego pues cualquier recomendación de las autoridades locales, como lo que estabais comentando, pues en periodos de sequía, de escasez de precipitaciones, desde luego hacer un uso responsable del agua. Sí, gracias por esas recomendaciones. Climatólogo José Ángel Núñez, ¿hay una fecha específica, algún mes específico del año en que podamos hablar del paso de estas altas temperaturas en Europa? Bueno, aquí lógicamente, alejado de las zonas tropicales, el calor está muy restringido a los meses de verano. Que ya saben que aquí en Europa los meses de verano son junio, sobre todo julio y agosto. En septiembre las temperaturas empiezan ya a descender claramente, pero hay que tener en cuenta que estas temperaturas que estamos teniendo ahora eran típicas de agosto, es decir, que más avanzado el verano, y las estamos teniendo muy al principio de la estación. Todo indica, las previsiones estacionales, que nos espera un verano duro a los europeos y en general a todo el planeta, salvo alguna región aislada, pero todo el planeta espera un verano bastante cálido porque además de que ya estamos con masas de aire más cálidas por el cambio climático, además tenemos un factor añadido que es el del fenómeno del Niño, que hará pues, que los próximos meses sean muy cálidos. Muy bien, pues muchas gracias por estos minutos con nosotros. Vamos a estar monitoreando constantemente lo que sucede en Europa. José Ángel Núñez, climatólogo, Agencia Estatal de Meteorología en España. Una feliz tarde allí en Europa. Buenos días, buen día, América. Bueno, vamos entonces a hacer una pausa con esta imagen del mapa que les presentamos a esta hora. Cuando quisiera ampliar un poco la información antes de irnos a esa pausa, la región de Andalucía se ha convertido en una tragedia sin precedentes en la zona y en uno de los más graves de España, con un balance preliminar, atención, de 12 personas fallecidas, 8 heridas y 19 desaparecidas. Según las autoridades, son cifras oficiales. El incendio es una de las localidades donde se pudo haber originado allí en Andalucía, en la región, estamos hablando del sur del continente europeo, pero también las altas temperaturas han provocado en general durante esta ola de calor más de 460 muertes, y todo esto tiene que ver entonces con la época que están viviendo, pero también las altas temperaturas que se provocan sobre todo en el sur del continente europeo, pero que ha afectado también países como Francia, que no estaban acostumbrados a estas altas temperaturas. Es la situación a esta hora en el mundo, en Europa. Hacemos una pausa, ya regresamos a este espacio Noticias Caracol en Vivo.